Bueno, ah, bueno, pues buenos días, compañeros, compañeras. El día de hoy les expondremos sobre el aprendizaje 7, el cual plantea un proyecto considerando sus fases y orientaciones generales de de la sustentabilidad, el cual pues ya lo habíamos visto un poco la semana antepasada y en un momento retomaremos lo más importante para así continuar con la exposición. Así que pues sin más, pues recapitulemos un poco. Primero les hablamos en sí sobre el anteproyecto arquitectónico, algo así como una introducción a este tema, que en sí lo definíamos como esta parte del proceso donde se dan las alternativas preliminares y, y se trabaja principalmente en el diseño y la preparación previa, donde aquí se van a desarrollar los planos y la maqueta, el cual, y bueno, y todo esto tiene como una función de las más principales, consideramos, es que es como un instrumento de comunicación entre el cliente y el arquitecto. Y otra también que es importante es que define y satisface las necesidades del cliente traducidas al lenguaje arquitectónico por medio de esquemas, diagramas y, como ya mencionamos, planos, elevaciones y perspectivas, o ya sea la maqueta. Bueno, también hablamos sobre las condicionantes del anteproyecto arquitectónico, en el cual, bueno, pues las condicionantes son aquellos aspectos que intervienen y son parte indispensable del desarrollo y la conceptualización. Lo primero que les hablamos fue sobre la relación cliente-arquitecto, esto con el fin de que el cliente exprese sus necesidades y el arquitecto busque una o más soluciones para satisfacer dichas necesidades. También les hablamos que hay dos tipos de clientes, que uno es privado y uno institucional. El privado es, por ejemplo, familias o una sola persona, y las institucionales son aquellos grupos, por ejemplo, empresas como Walmart o, no sé, Coca-Cola. Y bueno, también, además de esto, también les hablamos de más factores que incluyen, pero en el proyecto arquitectónico. Y bueno, y pasando de esto, también retomemos también el diagnóstico del medio, en donde nos enfocábamos de que las entrevistas, gracias a sus bases en el método científico, son muy importantes y útiles, vaya, para todo esto, para esta relación entre cliente y arquitecto, en la cual pues se pueden denotar muchas cosas que pues nos ayudarán a hacer ya sea los planos y, bueno, que nos ayudarán a hacer los planos y la maqueta, a todo esto resolviendo las necesidades del cliente. Y claro, también mencionamos que a todo esto se debe de tener una postura respetuosa y de interés al cliente y que siempre se debe estar en la disposición de dialogar. Y ya todo esto, pues concluimos de que esta metodología está sujeta a cambios y depende del anteproyecto que se realice, y es importante decir que la metodología es algo que siempre se puede mejorar. Y con esto, pues, bueno, retomamos donde nos habíamos quedado la semana antepasada para hablarles de la metodología del anteproyecto. Así que primero hay que, hay que decir que para llevar a cabo un anteproyecto arquitectónico es necesario ordenar los pasos secuenciales que forman parte de este. Esto es posible por parte de una metodología, pero a todo esto hay que diferenciar qué es una metodología y qué es un método. Así que la metodología podemos definirlo como la organización sistemática en el pensamiento y en la acción correspondiente realizada a través de técnicas de investigación a modo o forma de proceder. Y el método, que es un proceso mental que permite abordar un problema en forma razonada y lógica para alcanzar un fin. Y, y es además un instrumento que busca encontrar o demostrar a través de la investigación científica o práctica respuesta a las problemáticas sencillamente a un a un modo razonado de obrar.
Y bueno, ya esto podemos decir de que ya como concluyendo esto, que es un proceso a seguir y que requiere para su implementación la definición de pasos secuenciales, los cuales se pueden retroalimentar a medida que se avanza y se tiene una mayor conciencia del problema, vaya. Y a lo cual se nos presentan dos tipos de metodologías, la metodología formal y la metodología informal, que pues, bueno, primero les hablaré de la metodología informal, la cual pues es aquella donde la información teórica y gráfica recopilada por el arquitecto en relación al anteproyecto es realizada según sus criterios profesionales y su experiencia, lo cual pues contrasta mucho con lo que es la metodología formal. Es donde el cliente exige a través de un contrato que se presente toda la información teórica y gráfica que se haya recopilado y bueno, y que el arquitecto utilizará para acciones preliminares, ya sean esquemas, ya hasta memorias descriptivas. Pero bueno, nos enfocaremos en sí en la metodología formal, en la cual se nos presentarán estas tres fases, la fase de análisis, la fase creativa y la presentación, que si lo contras, que si lo contra- sí, que si lo contrastamos con lo de nuestro curso, podemos ver similitudes tan solo aquí y que enseguida les explicaré un poco. Así que pues tenemos este esquema que nos ayudará a entender un poco mejor esta parte. Como mencioné, la primera fase, que es la fase de análisis, donde están las acciones preliminares, el análisis físico y el programa de necesidades, donde varias de estas cosas pues ya las hemos hecho. Como por ejemplo el análisis del sitio, estudio de los suelos, visitas al lugar, análisis de mobiliario y espacios. Así que esto es parte de lo que hemos hecho en este curso. Y continuando con este diagrama, pues, bueno, hay una parte de este proceso de análisis que son los diagramas, el diagrama de relaciones y el diagrama de circulaciones, las fichas de requerimiento arquitectónico, el programa de diseño, también tenemos los criterios de diseño y la zonificación. Y con esta, pues pasamos a la siguiente fase, la fase 2, la cual es la fase creativa, donde primero empezamos con los esquemas básicos, el anteproyecto básico, donde serán la integración de diseño tipo, eh, el, pre- el predimensionamiento de espaciales, y que después de eso se da el anteproyecto inicial, que es el uso de suelo, planos preliminares, memoria del anteproyecto, el informe, y que esto resultará en el anteproyecto final, que es el análisis multidisciplinario de las observaciones del cliente. Y después tenemos el contenido del anteproyecto final, donde está el plano de localización del conjunto, planta arquitectónica, las fachadas, las secciones, las perspectivas, las maquetas, vaya, pues ahora sí que todo el meollo. Y la memoria del anteproyecto y el análisis preliminar de costos. Y que esto concluye en la presentación, que es la clasificación de la presentación, que puede ser contenido técnico gráfico o contenido audiovisual, y que todo esto terminará en la aprobación o retroalimentación. Así que sin más, pues pasamos a desarrollar toda esta parte con mi compañero. Bueno, pues yo les voy a explicar todo este desarrollo de la metodología del anteproyecto, las tres fases, iniciando por la del análisis. Bueno, pues en esta primera fase, en este análisis, se debe hacer un proceso donde el arquitecto, por medio de estudios y entrevistas, conoce al cliente, sus necesidades, las comprende y las interpreta. Para esto utiliza información previamente y en el transcurso de todo este desarrollo va a recopilar más. Cabe recalcar que el desarrollo de esta metodología del proyecto no siempre va de forma ordenada. ¿Por qué? Porque si se hace de forma ordenada, al final, al hacer un informe, por ejemplo, ya formalmente empezar con una introducción, uno no puede hacer una introducción
con simplemente teniendo, no, pues las necesidades del cliente a lo mejor es mejorar la calidad de luz en su casa, aprovechamiento de agua. Entonces, para esto se necesita primero terminar el proyecto y ya después poder terminar de desarrollar ciertos puntos. Y pues bueno, en esta fase de análisis, el arquitecto empieza a proporcionar soluciones y bueno, esta fase de análisis está constituida por diferentes aspectos. Le puedes cambiar a la siguiente. Gracias. Primero están las acciones preliminares, análisis físico, programa de necesidades, matriz de interacción, diagrama de relaciones y circulaciones, fichas de requerimientos arquitectónicos, programa de diseño, criterio de diseño de zonificación y los trámites relacionados a la fase. Y cada uno de estos puntos los voy a desarrollar a continuación. Primero están las acciones preliminares al desarrollo del anteproyecto. Bueno, pues estas son actividades que ocupan el primer lugar en el orden metodológico, es decir, en la fase de análisis. Y son necesarias para realizar cualquier proceso analítico. Esta está compuesta por un proceso organizativo, reuniones de prediseño, un equipo de trabajo, visitas al análisis del sitio y un estudio de proyectos semejantes. Además de esto, bueno, de acuerdo a la experiencia del arquitecto Edgardo Brito, pues dice que de acuerdo al material dictado otorgado, las acciones preliminares se describen de la siguiente manera. ¿Puedes cambiar a la siguiente, por favor? Bueno, está el proceso organizativo. De acuerdo a la Real Academia Española en 2001, lo definen como el conjunto de medios o métodos necesarios para llevar a cabo la organización de una prestación. Es decir, bueno, la logística a seguir en el caso de la metodología del anteproyecto. Entonces, bueno, pues el arquitecto en esta parte debe de considerar si se requieren ajustes en el alcance de los servicios, el equipo de especialistas o de la asignación de recursos. Y para esto se hace un programa de trabajo. Y bueno, pues se hacen reuniones de prediseño. Estas se realizan, como su nombre lo dice, previo al análisis de los aspectos que condicionan la futura propuesta de diseño. Entonces, en estas reuniones ya se debe de conocer y estudiar los planes de trabajo de los especialistas y ajustar incongruencias entre sí. En general, también se debe de presentar un plan de trabajo definitivo de asignación de recursos. Y bueno, el contenido puede variar, pero generalmente debe de tener en cuenta la revisión del alcance de los servicios, la documentación proporcionada, las funciones de cada participante, las especialidades a completar en los diseños arquitectónicos, la forma de control de calidad, programación de trabajo, estándares de dibujo, manejo de cambios y procedimientos y formas de comunicación. Bueno, también de esto se debe de hacer un estudio analítico de proyectos semejantes. Sin embargo, bueno, antes de esto se debe de realizar una visita de análisis al sitio. Esto es importante para que se conozca el terreno y el entorno donde se plantea la propuesta. La cantidad de visitas queda a consideración del arquitecto o del equipo de trabajo. Sin embargo, bueno, en estas visitas de análisis al sitio, se debe de comprobar la información recibida y actualizar la que no se posee. También comprobar y evaluar el estado del sitio y ratificar o reactificar las acciones a tomar. Además de esto, bueno, pues ya se continúa con el estudio analítico de proyectos semejantes
Y bueno, en este lo que se recomienda es un estudio analítico y crítico de proyectos semejantes para que se logre una percepción amplia del proyecto por parte del equipo o del arquitecto. Y bueno, además de esto, lograr analizar aciertos y desaciertos e investigar el grado de satisfacción de las necesidades dadas por el cliente. Y bueno, continuamos con el análisis físico dentro de esta primera fase. Y bueno, pues el análisis físico son aquellas observaciones de las limitaciones naturales dentro del sitio a desarrollar el proyecto, también de sus condicionantes y las características propias del sitio que determinen su forma y funcionamiento. Además, bueno, pues para poder conocer cada uno de estos a profundidad, se tienen diferentes puntos. El primero es el análisis del sitio y entorno. Bueno, pues en este se refiere a lo interno y externo del límite físico del sitio y también de cómo va a afectar su funcionamiento en un futuro. Además, bueno, pues ya que se conoce el lugar, se debe hacer un estudio de las características, dimensiones del terreno, topografía, vegetación existente, orientación con respecto al norte, accesibilidad, vías de comunicación, infraestructura y servicios con los que con los que debe de contar el terreno. Y pues bueno, primero está la infraestructura, que se refiere pues a la energía eléctrica, el agua potable, drenajes de aguas negras y drenajes de aguas de lluvias y el servicio telefónico. También están los servicios, que serían los transportes colectivos de educación, recreación y vías de comunicación. Y finalmente pues los asolamientos y vientos, que, bueno, como lo dice, se refiere a la ubicación del terreno respecto a donde se pone y sale el sol, así como también respecto a la dirección de los vientos dominantes. Estos aspectos posteriormente van a ayudar a las limitantes y condicionantes del diseño, ya que influyen en la ubicación y la forma del desarrollo del anteproyecto. Además, bueno, se definen y determinan los impactos del ambiente natural y entorno urbano. Esto lo que ayuda es, primero, para obtener la información para los trámites y poder conocer los criterios básicos del anteproyecto. Y pues bueno, en la imagen, este es un pequeño plano sobre la asolación y los vientos, de acuerdo al sitio en el que se va a desarrollar un proyecto arquitectónico. Entonces, bueno, continuando con el análisis, está el análisis topográfico. Bueno, cabe recalcar que la topografía es una rama técnica en el cual se obtienen datos obtenidos en el campo, ayudan a describir y determinar posiciones de planimetría y altimetría. Bueno, además, bueno, la implementación de este elemento dentro del desarrollo del proyecto, en el aspecto físico, se utiliza para que el arquitecto conozca las características del terreno donde se va a plantear dicho proyecto. Además, bueno, pues el levantamiento topográfico comprende un conjunto de datos y operaciones necesarias para determinar las posiciones de puntos importantes. Entonces, para esto toma aspectos que permiten conocer la conformación física del mismo, que en este caso sería la altura, la ubicación de los elementos existentes, curvas de nivel, líneas imaginarias que marcan un nivel determinado respecto al nivel del mar,
Y pues todo esto en conjunto forma una idea del aspecto físico del terreno. Además, bueno, pues se debe de ubicar la posición de servicios existente como los postes de energía, cajas telefónicas, pozos de aguas negras, lluvias, linderos, colindantes, etcétera. Bueno, también, pues como ya lo dije, pues el análisis topográfico nos va a servir de mucha ayuda para poder determinar si la ubicación del lugar sí está, sí cumple los requisitos para poder crear, por ejemplo, una alberca, porque, por ejemplo, hay terrenos en los que no fácilmente se puede realizar una alberca. Entonces, pues todo este análisis topográfico, como el estudio de suelos que más adelante les voy a explicar, nos va a ayudar a saber este, qué tanto o qué sí o qué no podemos realizar en el proyecto arquitectónico. Y pues bueno, como les decía, continuando después del análisis topográfico, está el estudio de suelos. Este estudio de suelos, como lo dije, es de importancia porque depende del proyecto y su magnitud. Entonces, bueno, los resultados de estos dos análisis y bueno, del análisis y del estudio nos va a ayudar a tomar una decisión sobre la correcta utilización del espacio del terreno, donde se va a hacer, donde se va a proyectar más bien el diseño, ubicación y orientación. Además, como lo vemos aquí en las imágenes, no, el estudio de suelos no se puede hacer solamente con arquitectos, a veces también se necesita de ingenieros, esto con el fin de conocer exactamente pues el suelo, su estructura, de qué está compuesto. Y por ejemplo aquí en la imagen podemos ver que en el uso de suelos, aquí pueden determinar el uso más bien sobre qué, qué hay ahí. No sé si me da a entender. Por ejemplo, aquí en uso de suelos en el mapita, no sé si lo puedas como señalar, Diego, en el S, ajá. En ese, bueno, lo primero que señalan es un comedor universitario, también un hospedaje, pero bueno, ese uso de suelo va más bien hacia las actividades y hay otro uso de suelo que es más bien sobre cómo está conformado, que sería, por así decirlo, como el material. Puede ser, por ejemplo, si se hace un proyecto en el que en el que están involucrados los árboles, se puede ver, por ejemplo, las ramas de las raíces de los árboles, que está del lado derecho. No sé si lo puede señalar. Bueno, están las ramas de los árboles. Además, está, por ejemplo, que haya rocas, que haya tierra fértil. Y pues bueno, todo esto también nos ayuda por medio de instrumentos en la arquitectura. También lo que se puede hacer en el estudio de suelos es si el sitio está nivelado. La altura, si cuenta con los cimientos necesarios. Y bueno, también continuando con todo esto, ya teniendo en cuenta todos estos puntos, vamos a lograr llegar al programa de necesidades. Dicho programa se utiliza para determinar y organizar las actividades requeridas por el cliente.
Su objetivo principalmente es descubrir las necesidades, espacios, equipo y mobiliario. Bueno, se obtiene toda esta información para resolver las necesidades o demandas del cliente. Además, se obtiene una utilidad eficaz del espacio disponible y se antepase a posibles problemas analizando la función, el mobiliario y bueno, lo que ya habíamos mencionado. Además de todo esto, pues, si el programa, perdón, llega a tener ciertos errores o tropiezos, por así decirlo, en un futuro, lo que se necesita hacer es cambiar dicho programa de necesidades, que, bueno, está compuesto por el listado de necesidades, estudio de funciones, espacios, análisis de mobiliario y análisis antropométrico, que también todo esto lo voy a explicar a continuación, pero este programa de necesidades también nos ayuda a la correcta interacción del funcionamiento espacial, que también voy a explicar a continuación. El primero que ya mencioné es el listado de necesidades. Pues es parte del programa de necesidades. ¿Le puedes cambiar, porfa? Gracias. El listado de necesidades es parte del programa y bueno, en este se elabora un registro de necesidades, el producto de las actividades y además los espacios donde se piensan desarrollar. Al iniciar un anteproyecto es preciso conocer las necesidades y actividades que se van a desarrollar para tener en claro los aspectos que se toman en cuenta en la solución especial. Y también se busca obtener los requerimientos a satisfacer y ser un preámbulo de los espacios con los que se contará la edificación. Bueno, es de mucha utilidad esto porque nos ayuda a tener una idea general de lo que se van a diseñar y la necesidad, cabe recalcar que satisface y debe de estar en íntima relación con el aspecto físico. Y, por ejemplo, aquí en el programa arquitectónico tenemos la tableta que dice necesidad, llegar a pie, automóvil, autobús, discapacitados, etc. La actividad en este caso sería accesar. El usuario, pues, serían los universitarios, ponentes, público en general o empleados. El espacio arquitectónico se llama plazuela y, bueno, la zona la van a colocar en el plano con color verde. Pero es muy distinto a, por ejemplo, la necesidad de distribuir, que la actividad sería desplazarse. Los usuarios, pues, igual cambian, pero el espacio arquitectónico proponen que sean 3: vestíbulos, andadores y pasillos. Entonces, en este caso, pueden ser los 3 a la vez, pueden ser nada más 2 o nada más 1, pero esto queda en discusión hasta no tener ya tal cual la necesidad principal de dicho problema. Bueno, la necesidad principal que pide el cliente. Entonces, bueno, continuando con esto, está el estudio de funciones. Esta es muy indispensable para la composición del programa de necesidades. ¿Y para esto qué es necesario? Pues es necesario investigar y analizar los diferentes aspectos. Los principales son el concepto, función, actividad y las circulaciones. Además, bueno, de acuerdo a Louis Sullivan, en su obra La autobiografía de una idea de 1923, afirma que en toda experiencia verdadera de la arquitectura, la forma viene determinada por su función.
adecuándose perfectamente a ella. Entonces, esto nos lleva a que hay 3 tipos de funciones, que la primera es la existencial, que se refiere a aquella que brinda al hombre un lugar para existir, que es decir, un lugar para habitar. Después tenemos la técnica, que es la perfecta adecuación de la forma a la función, que es la frase que nos dice. Y finalmente la utilitaria, que es el uso al que se destina el espacio. Es decir, en toda arquitectura se debe a este. ¿Por qué? Porque si no, no sería útil ningún lugar o no se buscarían soluciones. La definición, perdón, de funcionalidad se puede definir como el correcto ajuste de la forma a la función, volviéndose inseparables. Esto debido a que se contempla como una reafirmación de los valores puramente arquitectónicos y su relación de estos, es decir, el espacio y el volumen. ¿Le puedes cambiar a la siguiente? Gracias. Continuamos con el listado de espacios. Este listado de espacios es producto de la interacción del listado de las necesidades y de funciones antes mencionadas. En estos, pues, se determinan los componentes del proyecto a desarrollar, tomando en cuenta el área donde se desenvuelve la actividad del usuario. Además, bueno, se establece como parte medular del anteproyecto y se determinan los componentes que van a caracterizar a la edificación. Una vez que tenemos este listado de necesidades del cliente, se puede iniciar el listado de espacios. ¿Esto por qué? Porque sirve para relacionar unos con otros. Entonces, de una forma lógica, se obtiene una idea clara de la situación espacial. Para esto, bueno, se coordinan los espacios, los tamaños, áreas, espacios, disposición y ordenamiento de todo esto de acuerdo a su función, que era lo que les venía explicando antes, que está aquí en la tableta, que por ejemplo dice zona educativa, el usuario, bueno, aquí en este caso ponen primero el usuario en vez de la actividad, pero es lo mismo. También la necesidad, el espacio, la cantidad, pero aquí ya entra el mobiliario y entra el área total, es decir, el espacio que se destina para dicha actividad, bueno, dicho espacio arquitectónico más bien. Y bueno, finalmente aquí hacen un pequeño dibujo sobre la idea en general de el espacio arquitectónico a desarrollar. Entonces, bueno, para esto nos lleva al análisis mobiliario. ¿Por qué y para qué? Bueno, en el estudio preliminar, a veces nos indica el mismo cliente qué muebles, bueno, qué mobiliario quiere o una idea en general de qué es lo que quiere. Sin embargo, como todo arquitecto, lo que se debe de hacer es buscar el mobiliario correcto, adecuado y que sea óptimo al espacio y al diseño. Esto porque, bueno, este análisis lo que permite es un razonamiento antropométrico preciso respecto al mobiliario, logrando pues llegar a un confort y armonía al cliente. Entonces, dependiendo del tipo de actividad que se desarrolle en el espacio, se considera y establece el tipo de muebles y equipos necesarios. Bueno, como ya lo había mencionado, se debe tomar en cuenta mucho el servicio del hombre, sus necesidades y también se debe tener en cuenta la disposición económica. Entonces, bueno, también en se puede hacer una pequeña tabla
en el que se indica el tipo de mobiliario que se quiere utilizar, así como el espacio, que es la tablita que les puse del lado izquierdo. Y pues bueno, también indica usuario, público, actividad, necesidad, espacio, cantidad. Eso es muy importante, la cantidad, porque, no sé, por ejemplo, en una sala se puede poner que una televisión, pero hay ciertos proyectos en el cual no se indican en los planos o los planos son generales. No existe algún tipo de mobiliario. Entonces, em, lo que hacen es que ya hasta el final que ven el diseño de los cuartos, cómo va a ser la distribución, es hasta el momento en el que deciden. Entonces, de todas formas, es importante tener en cuenta la cantidad. Esto porque en un futuro, al hacer los planos, ya con los muebles, va a ser de mucha ayuda saber qué va a hacer con qué. Es decir, que, por ejemplo, en una sala, en el proyecto, el cliente me dice, ¿sabes qué? En la sala nada más quiero 2 sillones, pero si yo no lo menciono antes, al momento de hacer los planos, si yo no tengo esos datos, en primera no voy a poder hacer los planos. ¿Por qué? Porque no voy a saber qué tanto ni qué de qué. Entonces, para esto sí es muy necesario tener una buena relación o la mejor relación posible con el cliente para poder pues también llegar a acuerdos y poder entregar un trabajo bien. Entonces, bueno, este análisis de mobiliaria nos va a llevar a un análisis antropométrico. ¿Le puedes cambiar a la siguiente? Gracias. Bueno, de acuerdo a Panero G. En 1998, pues la antropometría es el estudio de las dimensiones humanas, el hombre y su relación con el medio físico. Generan elementos que son utilitarios y buscan la manera que los elementos guarden estrecha relación con las medidas corporales. Bueno, ¿esto qué se refiere? Bueno, se refiere a que las medidas del cuerpo históricamente se han utilizado como unidad de medida. Por ejemplo, en el dibujo está la unidad de medida por cabezas. Y bueno, en este caso, en la arquitectura se puede usar de 2 formas, por cabezas, por cuerpos o por brazos. Bueno, además de todo esto, ya teniendo una unidad de medida, el objetivo es lograr una comodidad y evitar el desperdicio espacial, de acuerdo a qué tanto de mobiliario o qué mobiliario se va a utilizar. Además, bueno, pues el diseñador debe de poseer pleno conocimiento y estudio de las dimensiones mínimas de los espacios que el hombre requiere para su correcta utilización. Y pues bueno, esto finalmente nos va a llevar a que el estudio de las medidas del hombre debe estar en concordancia con el espacio requerido y también pues que dicho estudio debe estar de la mano con el análisis de mobiliario y los espacios para una correcta relación entre sí. Entonces, bueno, ya que tenemos todos estos análisis, vamos a llegar a un nuevo punto que es la matriz de interacción. Esta matriz se elabora por medio de la correcta relación y orden lógico de los aspectos de los espacios a diseñar. Esto a base de una jerarquía de relaciones entre un espacio y otro. Se debe de establecer en base a 3 parámetros, que es la relación directa, indirecta y nula. La relación directa es aquella que lo único que divide es al espacio y en este caso pueden ser muebles.
La indirecta es aquella que divide el espacio a través de muros, muros bajos o desniveles de pisos. Después está la nula, que como su nombre lo dice, nula, de que no hay ninguna relación entre los espacios. Y bueno, pues después está la relación no deseada. En esta, bueno, pues los espacios no deben estar relacionados por diferencias en su funcionalidad. Además, bueno, pues teniendo en cuenta pues la relación, nos va a ayudar a obtener una precisión de la respuesta al diseño o la representación esquemática. Entonces, para esto se hace uso de líneas continuas para señalar las relaciones directas o las discontinuas para representar las relaciones indirectas que funcionan así. Lo que pasa es que se interceptan dos filas que permanecen a dos espacios. Entonces, depende de la comunicación que tengan entre ellos, es cómo se va a definir su matriz de interacción, que como ya lo dijimos puede ser directa, indirecta, nula o no deseada. Y bueno, como lo podemos ver en esta imagen, en este caso, pues la zona académica no tiene ninguna relación, pero por ejemplo, el estacionamiento sí tiene relación con la zona administrativa. Y en este caso, la zona de administración, estacionamiento, marina e inclusive la zona contemplativa tienen relación entre ellos. Algunos de forma indirecta, pero sí la hay. Entonces, bueno, como aquí lo dice, estos dos diagramas de matrical de relaciones entre zonas y relaciones entre subzonas son de la propuesta del anteproyecto dada por la Escuela Superior de Ciencias del Mar. Y bueno, teniendo en cuenta todo esto, continuamos a realizar diagramas. Los diagramas, pues, son la representación gráfica en la que se muestran las relaciones entre las diferentes partes de un conjunto o sistema que clasifica y explica la distribución y relación de las partes en un conjunto. Esto de acuerdo al diccionario de arquitectura y construcción. Entonces, bueno, pues los diagramas, en resumen, son los dibujos en los cuales se utilizan símbolos esquemáticos para representar gráficamente los espacios del programa de necesidades. Además de esto, pues se debe de manejar un lenguaje gráfico que permite una expresión gráfica de las ideas y conceptos acerca de las disposiciones de espacio. A veces, el tener estos diagramas es más fácil que los diagramas de matriz de interacción. Entonces, bueno, a veces a los clientes se les hace más fácil ver estos tipos de diagramas porque, pues, ya que son decisivos en este proceso, pues establecen una base funcional y lo que nos ayuda es a dar soluciones, haciendo posible explorar opciones rápidamente, con menos énfasis en la apariencia estética y específica. Entonces, bueno, más adelante lo que se realiza es un proceso de diseño que voy a explicar más adelante. Y bueno, pues se dividen en dos tipos, que son los diagramas de relación y circulación. Bueno, están lo puedes cambiar a la siguiente. Gracias. Están los diagramas de relación. Estos diagramas de relación, pues es un esquema gráfico que representa un organigrama
donde se muestran todos y cada uno de los elementos de las matrices. Las relaciona por medio de líneas o flechas continuas o descontinuas, tal sea su relación. Y pues bueno, es una expresión esquemática de la matriz de interacción. Su utilidad está en dónde y cómo ubicar los espacios necesitados. Por ejemplo, la cocina debe estar relacionada con el comedor, pero no con los dormitorios. Es como lo que nos explicaba el profesor hace unas clases, que debíamos de hacer unos diagramas de relación, pero dichos diagramas los debíamos de hacer de forma correcta, en el cual, por ejemplo, las actividades de comer y bañarse. Entonces, ¿cómo era que íbamos a relacionar esos espacios? Y pues bueno, es lo que está aquí en las imágenes. En la parte de arriba lo que hacen es una relación entre diversas galerías de un museo, y abajo es la relación de espacios, pero de una casa habitación. Y bueno, por ejemplo, aquí lo que hacen es relacionar los dormitorios de color rojo y luego cocinar, lavar, bueno, dice patio, pero sería recreación, y el garage de color amarillo, el comedor de color naranja y lo que son las circulaciones de color azul. Y sin embargo, bueno, la sala y la sala de estar las ponen un poquito más alejadas de los dormitorios y de los comedores. Entonces, bueno, teniendo estos ejemplos, continuamos con los diagramas de circulación. Estos diagramas de circulación, bueno, pues son los análisis del espacio necesario para poder trasladarnos de un lugar a otro, y se utilizan para tener una idea del funcionamiento de la edificación. Entonces, bueno, pues esto representa la dirección en la cual se desplazan los usuarios o las personas que van a estar ahí. Entonces, bueno, pues esto está relacionado con las actividades que realizan los usuarios, que ya lo expliqué anteriormente. Y pues bueno, para obtener una mejor percepción se utiliza el flujograma, que bueno, pues esto ayuda a visualizar la correcta posición de los espacios y evitar interferencia entre ellos. Es decir, bueno, entre las circulaciones en el desarrollo de las diferentes actividades y el uso de estas. Entonces, bueno, pues en las imágenes lo que podemos ver es primero pues los diagramas de circulación, que en este caso usan flechas en el del lado derecho, y en el del lado izquierdo lo que utilizan son líneas. Pero a diferencia del derecho al izquierdo, en el izquierdo lo que colocan más bien es un pequeño plano general sobre cómo está distribuido la casa. Entonces, bueno, los dos ayudan, pero si se hace la combinación del derecho con el izquierdo, va a ser de mejor entendimiento al momento en el que le enseñemos al cliente cómo va el proyecto, cuáles son las propuestas. Y pues bueno, para esto, teniendo en cuenta todos los puntos anteriores, vamos a llegar a hacer fichas de requerimiento arquitectónico. ¿Le puedes cambiar a la siguiente? Estas fichas de requerimiento arquitectónico, lo que son, pues, son hojas de síntesis de la información adquirida en el análisis espacial de un proyecto, que en este caso, pues, sería el que estemos realizando, y se elaboran tantas como los espacios lo permitan o lo sea necesario. Los espacios generados por las actividades son analizados por medio de la estructuración de datos. Entonces, bueno, para pues, la elaboración de todo esto, vamos a necesitar del
programa de diseño, que, bueno, nos va a llevar a que para realizar estas fichas de requerimientos vamos a necesitar mucho tener en cuenta el tipo de usuario, que puede ser eventual o permanente, la actividad activa o pasiva, cómo se realizan estas actividades, sentado, parado, acostado, etcétera, el tipo de mobiliario, el equipo que contempla el espacio y cómo se clasifican según la zona, subzona, espacio o subespacio. Entonces, bueno, pues continuando, ¿le puedes cambiar a la siguiente? Gracias. Continuando con todo esto, vamos a llegar al programa de diseño, que, bueno, lo vamos a ocupar con la ficha de requerimiento. Pero bueno, el programa de diseño es el instrumento donde se organiza la información recopilada en la fase de investigación del proceso metodológico. Se escucha muy técnico, pero es la guía de los elementos, espacios y requerimientos que deben incorporarse a la solución. Entonces, bueno, agrupa las necesidades del cliente y las condicionantes existentes al sitio. Entonces, en este punto se necesita ser lo más específico, breve, posible, porque esto va a indicar los componentes del proyecto a desarrollar de la manera más ordenada y lógica posible. Entonces, bueno, este esquema va a mostrar los espacios con orden, medidas, disposición, interrelación y funcionamiento de los mismos. Entonces, bueno, pues lo que va a marcar es el rumbo del proceso de diseño, que contiene de forma ordenada toda la información necesaria, significativa y relevante del anteproyecto a desarrollar. Bueno, además de esto, se debe de incluir un análisis y una síntesis a manera de que, pues, el arquitecto pueda retroalimentar periódicamente la información hacia el cliente o hacia el equipo de trabajo. Entonces, para un mejor uso de la información, se deben de agregar algunas casillas, las que sean necesarias, en toda la fase de análisis. Y bueno, es lo que podemos ver aquí en la tablita, que, bueno, ponen lo mismo, bueno, casi lo mismo que las tablas anteriores, que son el espacio, usuario, número de usuarios, la actividad, el área, también el número de espacios. Y bueno, pues aquí ya lo que indican ya es el área en metros cuadrados, el espacio que se va a desarrollar. Y en de zona es muy necesario especificar así por zona cada espacio. ¿Por qué? Porque hay programas arquitectónicos en el cual te dicen, ¿sabes qué? Yo nada más necesito lo de la zona. Pero si no se tiene bueno, sí, no se especifica cada espacio, luego llegan a surgir problemas en la distribución y cómo se va a desarrollar el proyecto. Entonces, bueno, continuando con todo esto, ¿le puedes cambiar a la siguiente? Vamos a llegar a los criterios de diseño. Los criterios de diseño es muy necesario previo al diseño arquitectónico. En esta, bueno, pues se utilizan como guía para plantear el anteproyecto, y en se deben de dar lineamientos a seguir durante la fase de diseño. Entonces se dividen en criterios funcionales, técnicos, estéticos y normativos, que en conjunto pues crean los criterios de diseño. Primero están los funcionales. Su principal, su objetivo más bien, es resolver fácilmente los problemas de movilidad humana y la ubicación de los elementos de mobiliario y equipo. Entonces, bueno, de acuerdo al Diccionario de Arquitectura y Construcción, la función es la acción utilitaria del espacio. Entonces, bueno, en
se debe de tomar en cuenta la relación de forma lógica y racional para satisfacer las necesidades internas y externas de comunicación dadas por el cliente y también de acuerdo al espacio. Además, bueno, pues en arquitectura se mantiene que la forma debe de seguir la función, donde se debe de tener un aprovechamiento del espacio. Entonces, bueno, continuando con estos criterios de diseño, tenemos los técnicos que ¿me puedes regresar? Gracias. Los técnicos que en este permiten poseer lineamientos del tipo de materiales y acabados convenientes de acuerdo al tipo de anteproyecto. Entonces, también se debe de aclarar cómo funcionan en cuanto a su aplicación y sistemas constructivos a proponer al cliente. Bueno, pues está constituidos por una forma de criterio estructural, como la iluminación, la electricidad, hidráulicos y accesibilidad. Después tenemos los estéticos. Pues bueno, sirven primordialmente para lograr una composición volumétrica agradable con alto valor simbólico, y esto lo logra a través de la ubicación ordenada de los elementos y forma. Además, bueno, pues sus componentes son aspectos volumétricos con carácter. Esto sirve para lograr una forma arquitectónica agradable y que constituya una integración a su entorno, así como una buena percepción del espacio. Pero también debo de aclarar que debe estar compuesto por formas geométricas, adiciones, sustracciones, proporción, escala, textura, acabados y detalles arquitectónicos. Finalmente, bueno, pues están los normativos. En pues, su objetivo es tener los parámetros de referencia, pautas o principios a seguir. Producto del análisis en la práctica y experiencia, determinando pues los requisitos mínimos a cumplir en los espacios arquitectónicos. En bueno, pues el arquitecto se debe de registrar a estos bueno, hay algunos que necesitan de al menos un mes, semanas, a veces hasta días, pero siempre es recomendable llevar toda esta documentación a tiempo, por si se tiene una fecha de entrega establecida. El arquitecto sí o sí debe estar muy comprometido en entregar en forma y en tiempo. Entonces, bueno, este criterio normativo regula las acciones encaminadas a la concreción del objeto arquitectónico. Esto pues es muy importante ya por su valor al mejoramiento del diseño. Y bueno, aquí tenemos unos ejemplos de las principales normas aplicadas a la metodología. Y bueno, son la OPAMS, con cultura, que más adelante la voy a explicar y por qué. Y bueno, finalmente en Estados Unidos se llega a ocupar la US National Standard. Y bueno, le puedes cambiar a la siguiente. Teniendo en cuenta estos datos, vamos a llegar a la zonificación. ¿Qué es la zonificación? Bueno, pues la zonificación es la relación de bloques espaciales y las zonas comprendidas por áreas afines, funciones o condicionantes existentes. Entonces, bueno, pues se presenta al final
del análisis de análisis, que es la primera etapa. Y pues bueno, en este se presenta como grandes ideas de diseño que facilitan la organización y funcionamiento del anteproyecto. Además, bueno, pues debe de haber, debe de representar más bien la idea de conformación del diseño en forma esquemática y de grandes ideas, donde se debe de tomar en cuenta la relación entre actividades comunes o afines y los desplazamientos necesarios que se necesiten para su funcionamiento. Además de esto, pues las actividades pueden ser compatibles o no. Dependiendo de esto es cómo se va a zonificar de manera en la que se evite la interferencia de una actividad u otra. Y pues bueno, esto se convierte en la zonificación y la expresión gráfica e interactiva de las relaciones. Y pues bueno, en la imagen podemos observar esta relación o bueno, pues esta zonificación, y del lado derecho nos describen la simbología, la descripción, el área o capacidad. Además, bueno, pues como la podemos observar, en su mayoría todo el espacio está relacionado entre sí. Por lo tanto, los pequeños espacios siempre llegan a un punto en general. Y pues bueno, ¿le puedes cambiar a la siguiente? Teniendo en cuenta todo esto, vamos a llegar a los trámites en fase de análisis. Estos trámites se desarrollan a lo largo de toda esta fase de análisis, perdón, y son necesarios que sean realizados de manera satisfactoria. ¿Por qué? Porque se debe de obtener una base que fundamente el proceso analítico y deben de ser efectuados personalmente por el arquitecto o profesional responsable que firme los formularios de cada trámite en forma y tiempo. Además, bueno, se debe de aclarar que el tipo, la cantidad de trámites y el momento en el que se presenten dependen del tipo de proyecto y ubicación del mismo. Además, bueno, tomando en cuenta esto, existen varios tipos de trámites. El primero es el de línea de construcción. Este documento, pues, es aquel que mediante los lineamientos vigentes dentro del sistema vial del área metropolitana, pues se deben de ubicar los derechos de vía, la zona de retiro, jardín, exterior, sección transversal de proyectos viales de apertura o ampliaciones contempladas. Además, bueno, la mayoría de estos trámites se deben de realizar en una oficina. Algunos, por ejemplo, está la Oficina de Planificación de Área Metropolitana de San Salvador, pero debemos de buscar uno de acuerdo al municipio, delegación o incluso ciudad. Bueno, otro trámite en fase de análisis es la calificación del lugar. Bueno, pues es el documento que establece si el uso del suelo solicitado corresponde a un uso compatible o incompatible. Entonces, bueno, pues esto es parte de los requerimientos necesarios para el desarrollo del anteproyecto. Después tenemos el tipo de calidad de trámites que no. Tenemos el permiso ambiental, perdón. ¿Le puedes cambiar a la siguiente? Gracias. Tenemos el permiso ambiental, que bueno, en este se establece una resolución a la calificación del lugar,
si el proyecto requiere de un trámite ambiental, pero bueno, esto se debe hacer de acuerdo a la categorización de actividades, obras y proyectos de la Ley del Medio Ambiente. Existen distintos tipos de formularios, pero la mayoría de estos se puede descargar por medio de internet y se presenta de forma presencial. Sin embargo, bueno, pues se debe de llegar a una resolución con el Ministerio de Medio Ambiente y bueno, pues este va a establecer si es necesario efectuar o no un estudio de impacto ambiental para el proyecto a realizar. Además, tenemos la consulta previa ante el Consejo Nacional de la Cultura y el Arte, conocido como Concultura. Este solamente aplica si el proyecto se va a desarrollar dentro de un área histórica o dentro, por ejemplo, del centro histórico. Y bueno, el resultado de esta consulta va a indicar cuál o cuáles son los formularios que se deben de presentar. Y además, pues, cuál es la información que se debe de adjuntar. Pero la mayoría de estos se puede descargar o revisar en la página de Concultura. Además, bueno, pues le puedes cambiar a la siguiente, porfa. Tenemos la factibilidad de servicios. Este se refiere a la disponibilidad de los recursos que solventen las necesidades básicas para llevar a cabo un proyecto. Esto es de acuerdo al reglamento de la OPAMS en 1995. Generalmente, para obtener las factibilidades es necesario realizar trámites dependiendo de la institución a cargo de los servicios. Y bueno, pues el primero es el drenaje de aguas de lluvias. Y bueno, pues este documento determina la descarga final de las aguas pluviales generadas por proyectos desarrolladas en parcelas mayores a 1000 metros cuadrados o menores a 5000. Además, bueno, que no cuenten con un punto de descarga definido o de parcelas iguales o mayores, pues lo que se debe hacer es un trámite en especial. Y pues bueno, pues esto va a llegar, una vez aceptado, va a tener la validez por el término de 1 año o a partir de la fecha de su admisión. Después continuamos con la energía eléctrica, que bueno, en esta se debe de elaborar una carta de solicitud para la compañía distribuidora de energía eléctrica de la zona, que por ejemplo aquí en México sería la CFE, y en esta debe de contener el nombre, ubicación y carga eléctrica estimada a instalar en el proyecto. El tiempo de este trámite es más o menos de 1 mes y también depende del tipo de proyecto o como lo dije, de la cantidad de energía. Finalmente tenemos el agua potable y alcantarillado sanitario. Este se realiza por medio de la elaboración de una carta de solicitud. Se debe de tomar en cuenta un formato proporcionado por las asociaciones o las personas responsables del agua potable o alcantarillado sanitario. Además, se debe de tener en cuenta la ubicación del proyecto, la memoria descriptiva, en el cual se debe de especificar en qué consiste el proyecto y el área de construcción, que más adelante les voy a explicar estos 2 puntos. Y bueno, pues finalmente el tiempo del trámite es de mes a mes y medio. Sí, profe. Bueno, terminada la fase 1, llegamos a la fase 2, que es la creativa. Y bueno, pues en esta fase creativa, lo principalmente va a ser el proceso de diseño para realizar planos y llegar a la maqueta. Primero le puedes cambiar a la siguiente. Gracias. Están los esquemas básicos.
Los esquemas básicos pues son las soluciones gráficas de lo estudiado a los programas y diagramas que antes se explicaron. Su propósito principalmente es lograr una evaluación crítica en comparación al programa de diseño y los costos preliminares. Esto se va a buscar que se ajusten y que además intervengan elementos como la zonificación, funcionalidad y la volumetría. Se pueden representar en diferentes formas, que es a mano alzada, con calidad de líneas, a escala o proporcional. ¿Me puedes cambiar a la siguiente? Después, bueno, vamos a llegar al anteproyecto básico. El anteproyecto básico, pues, es su propósito, es describir la idea general de la propuesta de diseño, es decir, su forma, función, distribución y sistema constructivo, y con ello se obtiene una estimación de costos, al igual que los esquemas básicos de su uso, y se debe de mantener interno. Además, se representan planos preliminares y perspectivas hasta llegar a la maqueta. ¿Le puedes cambiar a la siguiente? Gracias. Llegamos a la integración de diseños tipo. Estos, bueno, pues se definen contractualmente de acuerdo a las características que presenta el proyecto. Permiten al arquitecto analizar lo existente y proponer alternativas que se ajusten mejor a las necesidades. Y bueno, pues se desarrollan de acuerdo a un diseño previamente establecido, donde se debe de solicitar al arquitecto que integre las condicionantes que presenta el sitio y entorno. Además, debe mantener el cumplimiento de las normas de los documentos existentes para realizar este tipo de diseño. Además, bueno, pues el cliente debe de estar enterado de toda esta información, y se necesita una responsabilidad que esté adaptada y complementaria. ¿Le puedes cambiar a la siguiente? Después llegamos al predimensionamiento de especialidades, que bueno, en este caso serían los planos previos, que bueno, pues son la base para elaborar los predimensionamientos de la estructura e instalaciones o redes de servicios. Estos permiten hacer una evaluación preliminar y sirven para realizar después los planos definitivos. ¿Le puedes cambiar a la siguiente? Gracias. Entonces vamos a llegar al anteproyecto inicial, que bueno, pues es la primer propuesta al cliente que se le da para que tenga conocimiento de los avances hasta este momento. Entonces, bueno, pues los componentes de este anteproyecto inicial van a ser el uso de suelos, los planos preliminares, la memoria del anteproyecto y el análisis preliminar de los costos. ¿Le puedes cambiar a la siguiente? Gracias. Está primero, pues, el uso de suelo. Esto es definido como la determinación de las zonas caracterizadas en un uso del suelo predominante en específico, en las cuales pues se deben de establecer las relaciones de complementariedad, compatibilidad e incompatibilidad de otros usos. El contenido de este uso de suelo se pueden presentar pues planos de demoliciones de conjuntos de ubicación, unos cuadros de distribución de áreas o la memoria descriptiva de cada propuesta, indicando primero el criterio de diseño y los factores que influyen en las decisiones de dicho diseño. Entonces, también vamos a tener la descripción narrativa, el análisis de los riesgos, impactos de nuevas construcciones, forma en la que se han incluido, topografía, proceso constructivo, programa de necesidades y las recomendaciones al propietario. ¿Le puedes cambiar a la siguiente? Gracias. Entonces llegamos a los planos preliminares de arquitectura. Estos planos pues son dibujados a escala, en la cual pues permiten la claridad de lectura dependiendo de las dimensiones del proyecto, su contenido, y se dividen en dos. ¿Le puedes cambiar a la siguiente?
Gracias. Obras exteriores. En esta, pues, lo que se puede observar principalmente es el uso de suelos definitivos, estacionamientos, vías vehiculares, vías peatonales, accesos, niveles de raza, obras complementarias, obras de infraestructura, áreas verdes y cuadro de áreas. ¿Le puedes cambiar a la siguiente? Gracias. Entonces, el segundo tipo de plano preliminar son los de arquitectura, que son las plantas básicas, plantas amuebladas, plantas y acabados con su simbología, secciones acotadas, elevaciones, cuadro comparativo y cuadro de áreas verdes de ventilación natural y ambiente a ventilar. ¿Le puedes cambiar a la siguiente? Gracias. Entonces, pues teniendo en cuenta todo esto, vamos a llegar a realizar la memoria del anteproyecto. En este, bueno, se debe de describir la solución definitiva elegida de las propuestas y usos de suelos, dando ideas sobre el funcionamiento, materiales, costos y la solución final. Entonces, bueno, pues en esta se debe de tener en cuenta la descripción de obras exteriores, el anteproyecto arquitectónico, la propuesta del sistema estructural, los criterios del sistema hidráulico, eléctrico, ventilación, computación, telefónico, mecánico y las circulaciones de emergencia. ¿Le puedes cambiar a la siguiente? ¿Le puedes cambiar a la siguiente? Gracias. Entonces vamos a llegar a un análisis preliminar de costos. En este, bueno, pues se debe de tener el costo estimado del proyecto y en esta fase se empieza a preparar por medio de datos estadísticos de montos y proyectos similares a este. Además, bueno, pues su propósito de este es analizar y generar conciencia del valor probable esperado y dar a conocer el costo al cliente y si tiene la accesibilidad del dinero para poder pagarlo o poder hacer cambios dentro de este. ¿Le puedes cambiar a la siguiente? Gracias. Después llegamos al informe inicial del anteproyecto al cliente. Bueno, pues este informe es un informe técnico de lo establecido dentro del plazo definido de los documentos contractuales, demostrando por escrito que se han iniciado los trámites para la obtención de documentación solicitada. ¿Le puedes cambiar a la siguiente? Gracias. ¿Puedes cambiar a la siguiente? Gracias. Entonces, bueno, vamos a llegar al anteproyecto final. Su objetivo del anteproyecto final es hacer ajustes a observaciones, presentar memoria del anteproyecto, análisis preliminar de costos, planos corregidos y mejorados en relación al anteproyecto inicial y finalmente la aprobación por el cliente. ¿Le puedes cambiar a